Tengan muy buenos días cada uno de ustedes. Primeramente, agradecerles por la presencia, resaltar el compromiso que demuestran cada uno de ustedes al ser socios o conductores de servicio de transporte público en este cantón. Como ya lo indicó el doctor Marcelo, mi nombre es Fabián Tenecota. En esta mañana estaré compartiendo el tema denominado procesos de tránsito y conciliación. Recordando que en el primer día de capacitación ustedes revisaron lo que es contravenciones, revisaron también daños materiales. El día de hoy vamos a ver lesiones causadas en accidentes de tránsito y en lo posterior la doctora Marielita va a estar compartiendo muerte culposa. Muy bien, el artículo 371 del Código Orgánico Integral Penal nos trae conceptos respecto de lo que son las infracciones de tránsito y nos indica que infracciones de tránsito son las acciones u omisiones culposas que se presentan en cuanto al ámbito del transporte y la seguridad vial. Vamos a diferenciar aquí entre acciones u omisiones. Acciones cuando yo hago algo y cometo un delito o una infracción. Omisiones, yo dejo de hacer algo, no hago algo o inobservo alguna norma previamente establecida. Acciones, por ejemplo, tenemos conducir en exceso de velocidad. Y en cuanto a omisiones, por ejemplo, el pasarme la luz roja. Infracciones se dividen en delitos y contravenciones. Delitos conllevan penas más altas de prisión de la libertad y contravenciones son cuestiones más de inobservancia de normas o reglamentos de tránsito, ¿no? La mayoría no conlleva privación de libertad, pero sí tiene sus excepciones. Respecto de las lesiones causadas por accidente de tránsito, lo encontramos en el artículo 379 del Código Orgánico Integral Penal. Y aquellas tienen mucho que ver respecto de la incapacidad que genera en una persona. Recordemos que son culposos las infracciones de tránsito por cuanto se diferencian de las normas o de los delitos en el ámbito penal, por cuanto estas son dolosas, ¿no? El dolo conlleva la intención de causar un daño. En cambio, en el ámbito del tránsito no es así, y por eso son culposas. Provienen de la inobservancia, de la falta de atención, muchas de las veces, de normas, ¿no? No tenemos la intención de causar un daño, más sin embargo se produce un resultado, ¿no? Un resultado que es dañoso para otra parte. Entendiendo eso, las lesiones causadas por accidente de tránsito tienen mucho que ver con la incapacidad que va a generar en la víctima. Por eso nos tenemos que ligar al artículo 152, en donde nos determina el delito de lesiones. Pero en materia de tránsito, estas van a ser reducidas en cuanto a su pena, y la reducción será de 1/4 de la pena normal. En el gráfico ustedes observarán que tenemos 5 numerales, ¿no? La primera, cuando la incapacidad es de 4 a 8 días, la sanción que se va a establecer conforme la reducción de 1/4, que serán de 12
días y medio de privación de la libertad. Si estamos frente a una incapacidad de 9 a 30 días, la sanción merecedora para el infractor será de 45 días de privación de la libertad. Luego viene otro rango que es de 31 a 90 días. Aquí la sanción va a ser de 9 meses. En el cuarto numeral tenemos cuando produce una grave enfermedad o disminución de sus facultades físicas o mentales a la víctima. Y aquí la pena ya es más elevada, ¿no? Llegando a 2 años, 3 meses. Y finalmente tenemos una incapacidad que produce enajenación mental, pérdida del sentido o facultad del habla, inutilidad para el trabajo o incapacidad permanente. Sería la pérdida de algún órgano mental, ¿no? La pena es de 3 años, 4 meses. Ustedes van a haber resaltado únicamente el último numeral, y es por las cuestiones de la conciliación. Ya más adelante les indicaré por qué, ¿no? En el artículo 379 también nos indica que siempre se va a dar la reducción de 10 puntos. Ustedes ya lo vieron en contravenciones, ahí va de forma gradual, ¿no? Siempre van variando la reducción de puntos. A mayor gravedad de la contravención, más puntos le van a rebajar. Pero en este caso de lesiones causadas por accidente de tránsito, siempre les van a reducir 10 puntos en la licencia de conducir, sea cual fuere el numeral en que está el tipo penal, ¿no? Además, se nos viene ya un agravante, pero como constitutivo, elemento constitutivo del delito, que sería el estar en estado de embriaguez bajo efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Como les había indicado, los delitos de tránsito son delitos culposos. Pero el hecho de estar una persona bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de sustancia ya conlleva una gravedad. Si bien se consume alcohol y no se tiene intencionalidad de causar un delito, y si se llegare a producir algún efecto, este va a ser sancionado con una pena más severa, y esta es la pena normal que nos trae el 152 o la máxima del 152, pero elevada en un tercio. Ya no vamos a regirnos únicamente a la tabla o al cuadro que les indiqué anteriormente. Esto es para implementar conciencia al momento de conducir un automotor. Y además recordarles aquí que siempre existe la responsabilidad solidaria por parte de los propietarios del vehículo. Si bien muchos de los propietarios no son los conductores, tenemos que estar conscientes que en el caso de un accidente de tránsito, nosotros o ustedes como propietarios van a ser los responsables solidarios en cuanto a daños civiles, no en cuanto a la pena, ¿no? Porque la pena para el conductor en caso de ser encontrado culpable es personal, ¿no? Pero no así la reparación integral que merece la víctima. Ustedes van a ser responsables solidarios por el pago de esa indemnización o reparación integral. Los procesos de tránsito son muy variados, ¿no? Son muy variados, depende
Penal. Ya les había indicado que podemos estar frente a daños materiales, lesiones causadas por accidente de tránsito, muerte culposa, entre otros. Y estos van a variar si es que proceden por un delito flagrante o si se inicia en una investigación. El procedimiento ordinario, si viene de una investigación, significa que en el momento del accidente no se logró aprehender al conductor. Incluso muchas de las veces no sabemos en primera instancia quién estuvo conduciendo ese vehículo. De ahí va a iniciarse recién una investigación previa. La investigación previa la va a realizar siempre la Fiscalía. Se realizan diversas actuaciones o diligencias con el propósito de, primero, determinar la materialidad, esto es, la existencia de un delito de acción en el público, y luego la responsabilidad. Siempre que no exista o no esté en el lugar de los hechos el presunto conductor del automotor, quedará en investigación previa. Pero si es aprehendido el momento mismo del accidente o incluso las 48 horas de persecución ininterrumpida, este podrá ser llevado a una audiencia de calificación de flagrancia, que esta no tiene que ir más allá, no tiene que durar más allá de las 24 horas desde que se logró su aprehensión. No confundirse en el tiempo de persecución ininterrumpida, que son de 48 horas. La policía tiene 48 horas desde que recibe la noticia del accidente de tránsito hasta lograr capturar al presunto responsable, al conductor, ¿no? Una vez capturado, tiene la Fiscalía 24 horas para pasar una audiencia en la unidad judicial. Primerito se va a calificar la flagrancia. Eso significa que el juez tendrá que verificar las condiciones bajo las cuales fue privado de la libertad de una persona. Si se le respetó todos sus derechos constitucionales y de existir elementos necesarios, el fiscal formulará cargos en esa misma audiencia. Es decir, iniciará un juicio o un proceso. El delito flagrante siempre va a tener la duración de 30 días. 30 días en el que los sujetos procesales o las partes, tanto el procesado cuanto la víctima o sus representantes, pueden solicitar las diversas diligencias para el esclarecimiento del hecho, ¿no? Recuerden que siempre vamos a buscar dos premisas fundamentales: existencia de delito y responsabilidad de la persona. Son las dos premisas fundamentales que la Fiscalía procurará esclarecer en esta instrucción fiscal. A diferencia de un proceso ordinario, cuando surge de una investigación previa, cuando el fiscal logre recopilar elementos suficientes para formular cargos, posterior a esta audiencia se le inicia la instrucción fiscal, pero esta tendrá la duración de 45 días, a diferencia de flagrancia. En flagrancia tenemos 30 días únicamente,
y el procedimiento ordinario, la instrucción tendrá la duración de 45 días. Indicado eso, quiero decir que un juicio, siempre que nosotros escuchamos un juicio, se nos viene a la mente algo malo, a excepción de los abogados, ¿no? Porque ellos son los únicos que ganan. Un juicio puede ser tedioso, costoso, crear traumas en las partes, y no solo en las víctimas, no solo en las víctimas, o no solo en los perjudicados, sino incluso en la parte del procesado, en la parte del propietario del automotor. El estar inmiscuidos en un proceso legal siempre va a significar gastos, pérdida de tiempo, y siempre va a dejar secuelas en el ámbito psicológico. No podemos estar tranquilos sabiendo que un proceso legal está en curso, ¿no? Por ello, desde la Constitución de la República del Ecuador, de acuerdo a la jerarquía normativa, está en la cúspide. La Constitución es lo máximo que tenemos en nuestro país, conjuntamente con tratados internacionales de derechos humanos. En el artículo 190 nos da la posibilidad de medios alternativos de solución de conflictos. Y ello no es más que procurar solucionar un proceso legal de manera amistosa. Tenemos la mediación y el arbitraje, y también la conciliación. La conciliación en el ámbito de investigación previa, recuerden, cuando venimos de un procedimiento ordinario, estamos en la libertad, en la completa libertad de conversar con la otra parte. Ustedes tienen la total libertad de proponer un arreglo amistoso, siempre que se trate de materia transigible dentro del ámbito legal. Es decir, estemos frente a daños materiales, estemos frente a lesiones causadas por accidente de tránsito, en los 4 primeros numerales del artículo 152. No así en los delitos de muerte culposa y cuando existe una lesión permanente. La ley procura no permitir acuerdos transaccionales por cuanto los delitos, o estos 2 delitos, han vulnerado derechos fundamentales de la persona, ¿no? La vida, la integridad personal. Los medios alternativos de solución de conflictos tienen principios o se sujetan a algunos principios. Entre ellos tenemos la voluntariedad de las partes, tenemos la total libertad de proponer en base a qué queremos arreglar nuestro problema, confidencialidad,
Esto va a ser reservado, siendo únicamente o pudiendo conocer únicamente las partes. Incluso en investigación previa no tiene por qué conocerlo la Fiscalía. Ustedes son los únicos que pueden conocer este arreglo y negarlo si está dentro de las posibilidades de las dos partes, ¿no? Siempre tiene que existir la voluntariedad de las dos partes. Nadie puede obligar a otro. Flexibilidad. Existe la posibilidad de realizar cualquier tipo de propuestas. Neutralidad. Nadie puede oponerse al acuerdo que han llegado ustedes. Como les indico, ni siquiera el fiscal puede decir que a lo mejor le están dando un poco o están siendo abusivos. Nadie puede inmiscuirse en el arreglo voluntario que están realizando las partes. Imparcialidad. Si en el caso de que ustedes decidan arreglarlo frente a un tercero, que sería un mediador. Equidad. Que los dos están en las mismas posibilidades, tienen los mismos derechos. Legalidad. El acuerdo al que ustedes lleguen va a tener la total validez. Ustedes no están realizando ningún acto contrario a la ley. La misma Constitución les garantiza a ustedes o les posibilita llegar a un acuerdo conciliatorio. Y honestidad, teniendo en cuenta que muchas de las veces los acuerdos no se realizan o no concluyen en ese momento. A veces los daños o el monto con el que se pretende reparar es un tanto elevado. A lo mejor se proponga un pago por cuotas. Entonces, la honestidad de cada una de las partes va a ser, si llega a un acuerdo, cumplir con ese acuerdo, ¿no? Si tengo que pagar por cuotas, lo tengo que hacer en las fechas que fueron determinadas. Y si yo acepté ese monto como víctima perjudicado, en lo posterior no puedo decir no, ya analicé bien, ya conversé con un abogado, creo que recibí un poco, ahora sí quiero que se investigue, ¿no? Allá nos lleva la honestidad y la palabra, ¿no? En el artículo 663 nos presentan la conciliación en el Código Orgánico Integral Penal. Pero esta conciliación está basada ya para la instrucción fiscal. Recuerden que tenemos dos vías para llegar a la instrucción: vía ordinaria, vía investigación previa, o flagrancia, ¿no? Por cualquiera de las dos modalidades vamos a llegar a una instrucción fiscal. ¿Qué sería un juicio en sí? Está un proceso legal, ¿no? Porque el fiscal, hay un proceso ahí en la fiscalía en el que está tratando de recopilar todos los elementos para en lo posterior ser sustanciado en una audiencia de juicio. Les había dicho que en la investigación previa ustedes tienen la total libertad de llegar al acuerdo que ustedes deseen, y en instrucción no es nada diferente. Pero acá sí nos colocan ciertas restricciones. En el primer numeral nos indica que una conciliación no procede si la pena privativa de libertad
edad es mayor a 5 años, ahí no va a proceder una conciliación. Pero existen excepciones, como les indiqué. Una de ellas es la muerte culposa y la otra es la incapacidad permanente. Y algunos se preguntarán ¿por qué? Si las penas son inferiores a 5 años, ¿no? Ya más adelante con la compañera van a ver que muerte culposa incluso puede ser sancionado con penas de 1 hasta 3 años. Una muerte culposa. Pero la ley lo prohíbe de manera taxativa. No se puede realizar conciliaciones en las que exista como resultado la muerte de una o más personas o cuando exista una incapacidad permanente. 2. En la 2 ya está de manera taxativa las excepciones, no proceden a esos casos. Y 3 nos hace referencia al monto de reparación. No podrá ser en este año que estamos ya terminando, en 2023, más de $13.500. Únicamente cuando los daños son inferiores a $13.500 podemos realizar una conciliación en instrucción fiscal. Recuerden, en instrucción fiscal. Si estamos en una investigación previa, ustedes tendrían la libertad total de llegar al acuerdo conciliatorio el que ustedes crean conveniente. Y en cuanto a la conciliación, hay un dicho muy popular: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eso nos lleva a pensar de que a lo mejor nosotros como procesados o como investigados paguemos un poco más de lo que merece el daño ocasionado, pero ello implica a no estar en un juicio que a lo mejor me va a durar años. Y en el plano de la víctima, lo mismo, a lo mejor puedo recibir menos de lo que me corresponde, pero si me espero a un juicio que puede llegar a instancias superiores, va a ser perjudicial, ¿no? Hasta ahí, muchísimas gracias. Si de pronto tienen alguna pregunta y estén en mi capacidad de resolverlo, con gusto. Muchas gracias. Cuando se produce un accidente de tránsito, si bien el conductor no se queda en el lugar, en la mayoría de veces quedan los vehículos, ¿no? Quedan los automotores, y estos son retenidos por la Policía Nacional y llevados, en nuestro caso, al control integrado. Sin importar, escuchen, sin importar si han llegado o no a un acuerdo, esos vehículos no pueden permanecer retenidos por más de 72 horas o hasta que las diligencias necesarias sean cumplidas. ¿Y cuáles son esas diligencias necesarias? Un reconocimiento y avalúo de daños materiales. Un perito va a determinar cuáles son los daños ocasionados en ese vehículo, a cuánto asciende el monto de daños, y en lo posterior con este informe se podrá verificar la responsabilidad, ¿no? Pero no pueden permanecer
detenidos los vehículos, así no hayan llegado a un acuerdo. No, eso es totalmente ilegal, totalmente ilegal. Usted, a lo mejor después del doctor Julito les puede indicar una parte de eso, ustedes hasta podrían presentar una garantía jurisdiccional. ¿Por qué? Le están restringiendo el derecho a la propiedad. Pero es algo ilegal. El permanecer un vehículo detenido sin justa causa, el momento del accidente nadie les dice que ustedes o su conductor es el responsable del delito. Se los retiene para investigaciones, sí, pero únicamente hasta que se cumple la avalúo de daños materiales. Si a lo mejor una de las partes dice no estoy de acuerdo con ese avalúo porque los daños son superiores, o la otra parte dice no, los daños son inferiores, se nombrará otro perito. Únicamente por esa razón se podrá permanecer unos días más, pero con causa justificada. Caso contrario, es totalmente ilegal. Incluso el fiscal que está reteniendo el ilegal podría ser sancionado, ¿no? El código nos establece 72 horas. Entiendo que sería término por cuanto recuerden que las instituciones públicas no laboran los fines de semana. Si el accidente se produce un domingo, vamos a esperar al máximo hasta el miércoles. Acá tenemos una cultura y la falta de exigibilidad a la inmediatez que requieren este tiempo. Todos ustedes están relacionados con buses de transporte público. Es un medio de subsistencia para ustedes. Estos vehículos no podrían estar detenidos más allá de ese tiempo. En ningún caso, ¿no? Se debe exigir la diligencia oportuna con la que tienen que actuar los funcionarios públicos o servidores públicos, ¿no? Como su palabra lo indica, servidores. No les lleve a pensar de que un servidor público es una autoridad. Todos nos merecemos respeto, sí, pero nosotros, como servidores públicos, estamos para servir a la sociedad. Ojo en esa parte, les indico que tiene la policía una vez que recibe la noticia de un accidente de tránsito, tiene que empezar a actuar de manera inmediata y tiene máximo hasta 48 horas para aprender al presunto conductor. Si no lo aprende dentro de las 48 horas, esa causa quedará en investigación previa. No hay flagrancia, ¿no? Esa es la diferencia. Si captura dentro de las 48 horas, va a haber flagrancia, es un delito flagrante. Pero si no, quedará en investigación previa. Y la fiscalía tendrá que realizar las diligencias para determinar quién era el conductor de ese vehículo. ¿Alguna otra pregunta?
Ya, la conciliación o el acuerdo que yo les he mencionado es únicamente cuando ya está cuando se ha iniciado una investigación, no al momento mismo del accidente. Recuerden que la policía tiene la obligación de detenerlo, más aún si es que la conciliación se va a basar en ciertas condiciones o no es preparada en ese momento. Dependiendo del delito en el que estemos, estamos frente a un delito de acción penal pública. Por más que ustedes ya hayan llegado a un acuerdo, si es, por decirles, si es daños materiales mínimos, tranquilamente podrían solucionarlo en ese momento. Pero caso contrario, la policía tiene la obligación de detener los automotores. ¿Alguien más? Si no hay ninguna otra pregunta, quiero agradecerles por vuestra atención.